La lectura de la Torá nos puede llevar a través de una gran variedad de temas. A veces nos habla de preceptos, en otras ocasiones nos cuenta historias de sus protagonistas. Unos relatos que incluso podemos identificar con nuestra vida cotidiana, pues en ellos se refieren amor, odio, fe, aciertos, errores y un largo etcétera. Pero a veces sus relatos se escapan de nuestra comprensión, entrando directamente en el grado de Sod, del secreto. Este es el caso del viaje de Jacob a Harán, donde, más allá de los acontecimientos sobrenaturales allí descritos, podemos encontrar, Federech Remetz, por la vía de la insinuación, maravillosos aspectos de la venida al mundo del Mesías. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre las elevadísimas realidades espirituales que se manifestaron ante Jacob en su camino hacia Padán Aram, según leemos en Génesis Bereshit 28:10 en adelante. Y como estas constituyen maravillosas profecías sobre lo que habría de acontecer con el advenimiento del Mesías. Comenzaremos por la primera palabra del texto, Vayetze, y partió, y vemos como dicho vocablo comparte todas las letras con Tzion, a excepción de la letra Aleph, que en el caso de esta última sería una Nun Sufit, como apreciamos en nuestro gráfico. Y aquí vemos la palabra Vayetze, donde comparten la Tzade, la Yod y la Nun, y Tzion, pero vemos que la diferencia está en que en Vayetze su última letra es una Aleph y en Tzion la última es una Nun Sufit. Pues Tzion, que es uno de los nombres del monte del templo, será uno de los elementos centrales de esta historia, como veremos más adelante. Un vistazo a dicho término nos muestra lo siguiente, y vemos aquí de nuevo la palabra Tzion. Y apreciamos cómo su primera letra es una Tzade, lo cual haría referencia al Tzadik, el justo, como podemos inferir del otiyot de Rabbi Akiva o de la misma Hakdama del prólogo del Zohar. Aquí vemos la palabra Tzion y apreciamos cómo la iconografía de sus letras nos muestra cómo después del Tzadik, esto es la letra Tzade, aparece una Yod, que es la más pequeña de todo el alefato, casi un punto, seguida de una Vav, que es más grande, y a continuación viene una Nun Sofit, que es más grande aún, como queriendo dar cumplimiento al versículo. Mas la senda de los justos, de los tzadikim, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios Mishle 4:18. ¡Qué maravilloso remetz! ¡Qué maravillosa insinuación de la obra del Mesías! Yeshua, quien es el fundamento del mundo, el tzadik por antonomasia, lleva al mundo hasta su perfección, simbolizada por la letra Nun, cuyo valor numérico 50 nos elevaría hasta el grado de Binah, entendimiento, que es el jubileo, el Yobel, verdadera figura profética de los días del Mesías. Pero vimos como en nuestro texto la expresión y partió, Vayetze, acababa con una letra Aleph y no con una Nun, como volvemos a apreciar en nuestro gráfico. Entonces, ¿cómo encajaría esto en nuestro contexto profético? Pues si la Nun nos retrotraía a los días del Mesías, a los Yemot HaMashiach, la Aleph nos llevaría aún más allá, hasta el mundo venidero, el llamado Olam Haba. Así pues, Tzion nos insinúa la obra del Mesías hasta lo que conocemos como milenio, un periodo donde seremos hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Revelación Hitzayon 5:10. Pero más allá de este periodo, se abrirá ante nosotros una eternidad, expresada por la letra Aleph, cuyo valor numérico 1 nos acerca a conceptos de unidad, como la superación de esa dualidad que es propia del exilio. Un estado donde no solo la perfección de divinidad será infinitamente más alta, sino que también la concepción del mundo cambiará por completo.
Dicho esto en palabras del Rambam, en el mundo venidero no hay formas físicas, ni cuerpos, solo almas, por lo que no existe comer ni beber, o cualquiera de las cosas que los cuerpos precisan en el mundo actual. Una realidad que el maestro describió de esta manera. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan por casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo Matai 22:30. La resurrección, donde ni se casan ni se dan por casamiento, aludiría a los días del Mesías, esto es, al milenio, conforme a lo dicho. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Revelación Hitzayón 26. Y la segunda parte del versículo, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo, describiría la naturaleza del mundo totalmente espiritual, que sería aneja al mundo venidero, al Olam Haba, del que nos hablaba el Rambam. Querido Javer, qué maravillosas insinuaciones se hallan ocultas en el texto bíblico. Por eso le animamos siempre en nuestros shiurim a que no se conformen con la leche y se animen a comer vianda, pues son muchas las riquezas espirituales que nos estamos perdiendo si nos conformamos con leer el texto llano. Sigamos pues adelante, indagando en nuestro texto, sin salir de la palabra vayetze, y partió. Los comentaristas se preguntaron al respecto por qué esta aparente repetición, pues ya en el versículo 28:5 la Torá nos había hablado de la marcha de Jacob mediante la expresión Vayelech. Al respecto, Rashi se pregunta, ¿por qué se menciona de nuevo su salida? Y él mismo contesta, porque la salida de un tzadik, de un justo, de un lugar, hamakom, deja una impronta, Roshem. Rashi sobre Génesis Bereshit 28:10. Del Mesías fue dicho, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan Yohanan 1:11 y 12. Yeshua vino al mundo, murió, resucitó y fue ocultado en los cielos, pero su marcha dejó tras de sí un Roshen, una poderosísima impronta espiritual, de forma que todos los que le recibieran, esto hiciese de ellos que al aprender sus palabras y poner su obra expiatoria en el interior de sus almas, serían elevados al nivel de hijos de Dios, que es un grado propio de los ángeles y no de los seres humanos. Vimos como en un primer estadio, el Mashiach elevará el mundo hasta el grado de divino entendimiento. Esto es lo que conocemos como el milenio, decíamos. En una segunda fase, la realidad material será transformada hacia un estado de espiritualidad conocido como el mundo venidero. Pero, ¿qué innovación se dio en nuestro mundo con su primera venida? Al respecto, nuestro texto nos declara: y partió Jacob de Beersheba y se dirigió a Haram. Génesis Bereshit 28:10. Pero lo que ahí está escrito es Haraná y no Haram, como apreciamos en nuestro gráfico, donde vemos la palabra Haram y la palabra Haraná que aparece en nuestro texto. Si bien esta particularidad podría ajustarse a la regla gramatical de que toda palabra que tendría que llevar una lamet al principio, indicando dirección, ¿no? Esto sería leharam, puede llevar una G al final. Esta letra adicional nos insinuaría que Haraná, como concepto espiritual, pero también como un lugar físico, se movió de su lugar para recibirlo, como si este Vayelech y salió, en apariencia reiterativo, se estuviese ahora refiriendo a Haraná y no a Jacob. Y esta es la opinión del Or Haim. Como es sabido, la segunda G del tetragrama se corresponde con Malhut, reino, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde vemos como sabemos que
el tetragrama consta de 2 letras G y que la última, la de la izquierda, se correspondería con el grado de Malhut, reino. Por lo que, siguiendo con nuestra línea interpretativa, la G adicional de Haraná, que es precisamente el lugar hacia el que se dirige nuestro personaje, vendría a insinuar a ese reino de los cielos que se habría acercado al mundo con su venida, de cómo el Mesías había aproximado la dimensión espiritual al mundo natural, haciéndola asequible a todos aquellos que la buscasen a través de él. Y el texto prosigue: se topó Vayizugá con el lugar Vamakon, Génesis Bereshit 28:11. Al respecto, Rashi nos dice: la escritura no menciona de qué lugar se trata, pero inferimos que se está refiriendo al lugar, Hamakom, ya mencionado en otro lugar. Ese sitio es el monte Moriah, ya que con respecto a él, la Torá nos declara: Abraham vio el lugar, Hamakom, desde lejos. Hemos citado Génesis 22:4. En Rashi sobre Génesis Bereshit 28:11. Y este monte Moriah, el Har HaMoriah, es también el monte Sión, del que hacíamos mención al principio del Shiur. Aquí Rashi lo cita en relación con la Akedah, suceso que nos insinúa proféticamente como ningún otro en la Biblia el sacrificio expiatorio del Mesías. Pero nuestro texto va más allá de las insinuaciones, indicándonos ya en su sentido llano que todos aquellos sucesos trascendían la entidad de su protagonista para hablarnos de realidades espirituales muchísimos más elevadas, como está escrito, y aquí que el Eterno estaba de pie sobre el Nitzab Alav, Génesis Bereshit 28:13. Y al respecto de esto, el Zohar nos declara sobre él, sobre Jacob, para que todo fuera un carruaje sagrado, derecha e izquierda, y Jacob en medio de ellos, y la congregación de Israel, esto es la Shejina, en medio de ellos, como está escrito, Génesis Bereshit 28:13, yo soy el Eterno, Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. Zohar Vayetze 150a, donde la expresión pronominal sobre él haría referencia a Jacob y no a la escalera. Sobre esto puede usted leer Bemidbar Rabá 4:1, pues los ángeles que ascendían por la escalera, al llegar hasta el trono de gloria, al Kiseh HaKavod, vieron grabadas en él la imagen del rostro de Jacob, según nos relata Julim 91a. ¿El Eterno estaba acaso de pie sobre un ser humano? ¿Incluso de alguien de la altura de nuestro patriarca? Bueno, al margen de otras consideraciones que excederían la duración de este shiur, aquí se cumpliría lo dicho por Yeshua: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan Yohanan 14:9. Pero no acaban aquí los aspectos sobrenaturales de nuestra historia. Los comentaristas interpretaron las palabras se topó, Vayizgá, con el lugar, del siguiente modo: yo afirmo que el monte Moriah fue arrancado de su lugar y llevado hasta aquí, que era la ciudad de Luz, y a esto se refiere el encogimiento de la tierra aludido en Shechitat Julim. Está citando Masejet Julim en el 91b concretamente, que el santo templo vino al encuentro de Jacob hasta Betel. Rashi sobre Génesis Bereshit 28:17. ¿El encogimiento de la tierra? ¿Qué palabras tan afines a los conocimientos científicos de nuestros días, teniendo en cuenta que fueron pronunciadas en el siglo XI? Como es sabido, los físicos describieron los denominados túneles cuánticos, también conocidos como puentes de Einstein-Rosen, o más popularmente llamados agujero de gusano. Según este principio teórico, el espacio-tiempo se podría curvar si se diese una fuerza suficientemente poderosa para doblar lo que ellos llamaron la malla del espacio-tiempo, disminuyendo así la distancia entre dos puntos, como apreciamos en nuestro gráfico, donde hemos tratado, ¿no?, de esquematizar esta malla del espacio-tiempo que se ha doblado sobre sí misma. Entonces, en la entrada del túnel estaría Beersheba, que fue el lugar de donde partió Jacob.
y en el otro lado, en la salida, estaría Jerusalén. Nos está describiendo el relato quizás un fenómeno de mecánica cuántica. De ser así, no sería este el único caso en la Biblia, pues podríamos citar análogos comentarios sobre el viaje de Eliezer, el siervo de Abraham, cuando fue a buscar esposa para el hijo del patriarca. ¿Y qué decir del Mesías resucitado, de quien se dijo: y aquí él va delante de nosotros a Galilea? Marcos Tadai 16:7. O el hecho de que apareciese y desapareciese, o que atravesara puertas cerradas. Quizás todo esto podría enmarcarse dentro de este mismo contexto. Y aunque serían muchos los aspectos espirituales con relación al Mesías que podríamos señalar cuando hablamos, cuando indagamos y nos sumergimos en esta fecunda parashá, para terminar ya el shiur de hoy, remarcaremos un aspecto fundamental en la obra del Mesías, su labor mediadora conforme a lo escrito. Y si el Eterno, relación a Tiferet, ha de ser Dios, esto es el grado de Malhut para mí, Génesis Bereshit 28:21. Yo traeré bendiciones del manantial del arroyo de todo, que es Biná, entendimiento, hasta ese lugar llamado Elohim, que es Malhut. Ven y mira. Israel, en referencia aquí al Lerampín, que está en medio, él toma todo en un comienzo de la fuente de todo, que es la Biná, entendimiento, y después de que la abundancia llega a él, de él fluye y continúa hacia ese sitio que es el Malhut. Zohar Vayetze 150b. ¿Quién podría subir hasta el cielo para bajar dones a los hombres? ¿Quién podría hacer de canal para que fluyan las bendiciones desde arriba? El Mesías, apegándose a las mismas fuentes de esta bendición en Biná, entendimiento, haciendo las veces de Zeirampín y permitiendo que esos manantiales de luz, verdad, abundancia y bendición lleguen hasta nosotros. Querido Javer, no nos cansaremos de repetir lo afortunados que somos por haber conocido al Mesías, pues solo a través de él podremos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Mesías que excede todo conocimiento. Efesios 3, 18 y 19. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.